hermano o aquella visita que todavía no ha podido saludar. La palabra enseña, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que es bueno estar juntos y poder adorar a Dios, no solamente en espíritu y en verdad, sino también en armonía, en comunión unos con otros. Bienvenidos todos, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan en esta mañana. Vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos, en un tema que espero podamos entender la primera parte hoy. Hoy solamente vamos a estar viendo una parte. Si Dios lo permite, estaremos viendo 2 o 3 sermones más que tienen que ver con este tema, que lo considero necesario, teniendo en cuenta que estamos comenzando año y teniendo en cuenta lo que el Señor nos ha ido enseñando estos últimos domingos, desde el año pasado, último domingo del año pasado, donde veíamos la necesidad de dar fruto y nuestro deber de dar fruto, y cuál es el fruto que Dios espera que nosotros demos. Bueno, hoy vamos a estar viendo, hermanos, cuáles son las evidencias de un verdadero discipulado. ¿Cuáles son las evidencias? Porque cuando se habla de discípulos, se piensa en personas que se congregan en un lugar. Entonces ya somos discípulos, porque el Señor mandó a bautizar y a ser discípulos. Entonces ya soy bautizado, luego ya soy discípulo. Bueno, es así, en realidad es así. Podemos nosotros descansar en el hecho de que el asistir a una reunión de iglesia, el asistir a una congregación, el profesar fe en Cristo, ya nos hace verdaderos discípulos. Porque Jesús hablaba mucho acerca de esto, y a los judíos que eran tan religiosos, tan creyentes, les dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y ellos, creo que esas palabras de Jesús le sabían a él, porque ellos se consideraban verdaderos discípulos, verdaderos seguidores de Dios. Pero Jesús siempre, y lo vamos a ver en unas próximas enseñanzas, muchas veces tuvo que utilizar el colador. Muchas veces tuvo que utilizar el colador para comenzar a filtrar a las multitudes. Y espero que eso sea lo que Dios haga con nosotros. Que por medio de su palabra Dios comience a mostrarnos si realmente somos verdaderos discípulos y estamos caminando de la mano del Señor como lo profesamos. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y esto será un repaso para muchos de los que están aquí, ya que por varios meses se estudiaron los 7 mensajes a las 7 iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis, o la carta de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y versículo 8, dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y de eso vamos a hablar hoy, hermanos. ¿Qué significa no negar el nombre de Cristo? Como una de las evidencias de un verdadero discipulado. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta meditación. Hermano Oscar. Soberano y eterno Padre, gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia nos regalas el privilegio, Señor, de reunirnos hoy, primer día de la semana, Señor, como tu pueblo, Señor, con tus hijos, Padre, hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por medio de tu palabra, Señor, nos muestras cómo debemos de conducirnos cada uno de nosotros, Señor,
la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Gracias, Señor, porque cada que abrimos tu palabra, Señor, en ella encontramos vida, encontramos verdad, Señor. Pues tú eres fiel y justo, Señor, y nos muestras a través de tu palabra, Señor, el camino en el cual debemos de andar, Señor. Te pedimos, amado Rey, que por favor abras no solamente nuestros ojos, sino también nuestros oídos del entendimiento, Señor, para que mirando podamos ver y escuchando podamos oír las palabras que tienes para cada uno de nosotros. Que nosotros, Señor, como fieles hijos, obedientes a tu palabra, Señor, podamos poner en obra, Padre, todo lo que tu palabra nos muestre en esta mañana, Señor. Honra, gloria y alabanza sean por siempre tu nombre. Por medio de Jesús, en su nombre, Señor, en su autoridad, te oramos para tu gloria y honra. Amén. Amén. Bien, hermanos, repito, posiblemente hoy no se toquen muchos aspectos que se irán tocando a medida que vayamos avanzando en este tema, que se irá dando próximamente en diferentes sermones. El contexto. Yo creo que usted recuerda cuál es el contexto de este mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, al igual que las otras 6 congregaciones en las diferentes ciudades que se encontraban, estaban pasando por una etapa de persecución. No podemos olvidar eso, estamos hablando cerca del año 100, y no era una persecución solamente religiosa, porque el judaísmo había comenzado a oponerse a la predicación del evangelio. Durante algún tiempo el cristianismo tuvo como una especie de sombrilla, porque el judaísmo era aceptado en muchos lugares del Imperio Romano, y como se veía el cristianismo como un derivado del judaísmo, durante algún tiempo estuvo como de alguna forma cobijado. Pero una vez los judíos comenzaron a oponerse a la predicación del evangelio, entonces también los judíos comenzaron a formar parte de esa persecución en contra de la iglesia del Señor. Así que no era solamente una persecución religiosa, también era una persecución física. Había también una persecución económica y una persecución moral. O sea, tenemos que ponernos en el contexto, hermanos, en que la iglesia, donde quiera que se ha encontrado, siempre ha tenido oposición. En cualquier lugar, hermanos. Hay personas que dicen, tan bueno hacer la obra en ese pueblito, allá se ve que la gente es receptiva. No, hermanos, el diablo está en todo lugar. La oposición está en todo lugar. No hay lugar donde el diablo no se oponga a la predicación del evangelio. Filadelfia no era como las otras 6 ciudades grandes. La iglesia en Filadelfia no tenía el mismo auge ni la misma cobertura que llegaron a tener las otras. Por eso el Señor dice, tienes poca fuerza. Porque no era una iglesia tan grande y tan conocida como las otras iglesias que encontramos en Pérgamo, en Tiatira, en Esmirna, en Laodicea, en Éfeso. Y por eso el Señor resalta de esta congregación todo lo que ella había hecho. Así que en medio de esa persecución, Dios permite que el apóstol Juan, escuche, Dios permite que el apóstol Juan sea llevado preso a la isla de Patmos. Dios lo permitió. Y estando en la isla de Patmos, le reveló uno de los libros más consoladores que se ha escrito, el libro de Apocalipsis. Algunos le tienen temor a estudiar Apocalipsis. Algunos no quieren estudiar Apocalipsis porque nosotros lo interpretamos a la luz de todo lo que se está enseñando. No, yo no quiero saber de guerras, de violencia. Pero aunque de todo esto se habla en el libro de Apocalipsis, el propósito final era dar consuelo a la iglesia del Señor. Era darle consuelo a los miembros de la iglesia del Señor y era recordarle a los creyentes en todo lugar y en toda época, hermanos, en todo lugar y en toda época, que al final de los tiempos la justicia divina se manifestará. Eso es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Al final de los tiempos la justicia de Dios se hará manifiesta y todos los que han violado sus mandamientos recibirán justa retribución. Pero también todos los que han confiado en Jesús como su Señor, como su Salvador, aceptando que son pecadores,
y han obedecido el Evangelio, viviendo en arrepentimiento y fe todos los días, a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades, a pesar de los conflictos, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas, no importa, todos los que han confiado en Jesús como su Señor y Salvador y viven una vida de arrepentimiento y fe, un día también gozaremos de esa justicia divina y estaremos en una íntima comunión con nuestro Dios, el Dios que nos creó a todos nosotros. ¿No es ese nuestro anhelo? ¿O estamos en la iglesia porque, bueno, yo quiero morir siendo cristiano solamente? No, nuestro anhelo es estar nuevamente con aquel que nos creó. Y eso lo dice la palabra, ¿no? Nuestro espíritu nos anhela celosamente, la carne no. Miren, nosotros somos tan contradictorios que queremos ir al cielo pero no queremos morir. Somos contradictorios, pero es nuestra carne. Pero nuestro espíritu desea estar en la presencia de Dios. De ahí las palabras del apóstol Pablo en Filipenses: no sé qué escoger, porque partir y estar con el Señor es que muchísimo mejor. Ese es el anhelo del espíritu. El anhelo de la carne no, el anhelo de la carne quiere estar muchísimo mejor acá. No, el espíritu desea estar en la presencia de Dios. Así que el libro de Apocalipsis nos enseña esto, que los hijos de Dios un día seremos libres del pecado y de las consecuencias del pecado. Un día, hermanos, pero eso hasta cuando estemos en su presencia. Ahora, ¿qué significa entonces no negar el nombre de Cristo? ¿Qué significa esa expresión que tienes poca fuerza pero no has negado mi nombre? Hermanos, hoy, escúcheme, hoy, al igual que en aquellos tiempos, en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos de los apóstoles, había millones, como hoy hay millones de personas que dicen creer en Dios. Si usted sale a la calle y hace una encuesta de cuántas personas dicen creer en Dios, nos vamos a dar cuenta que casi el 90% de las personas dicen creer en Dios. En ese 10% están los llamados ateos y algunos llamados agnósticos, que si usted le pregunta, ¿y por qué eres agnóstico?, no saben ni siquiera qué es ser agnóstico, pero se consideran agnósticos porque eso es lo que han escuchado y han recibido esa herencia cultural de que el agnosticismo es también como una especie de fe. Pero en esa época habían personas como las hay hoy, que dicen creer en Dios, que dicen creer en su palabra, pero a la hora de escoger, escuche, a la hora de escoger entre lo que dice Dios y su palabra y hacer lo que les conviene, no tienen ningún problema en negar su fe con sus hechos. Ellos pueden decir creer en Dios, pero cuando llega el momento de escoger entre qué dice Dios, que enseña su palabra, y qué les conviene humanamente, no tienen problema en negar su fe con sus hechos. ¿Usted sabe lo que pasó en el 2013, 2014, cuando llegó el Papa Francisco a Brasil? Si usted busca en YouTube, busca y se dará cuenta que habían millones de jóvenes en Río de Janeiro, en Bahía, esperando al Papa Francisco. Jóvenes alentando a que las masas recibieran al Papa. Ha llegado el enviado de Dios. Pero luego esos mismos jóvenes fueron entrevistados por algunos periodistas cristianos y les decían, ¿tú eres muy religioso? Sí. ¿Eres católico? Sí. ¿Crees lo que dice la Biblia? Sí. Una pregunta, ¿tú consideras que el aborto es bueno? Sí, claro. ¿Te practicarías un aborto? Sí, no. Por violación, por otra razón, yo creo que está bien. ¿Estás de acuerdo con las relaciones entre personas del mismo sexo? Sí. ¿Y que adopten niños, personas del mismo sexo? Pues sí, es mejor para que estén huérfanos, mejor que los adopten. ¿No ve usted la incongruencia? O sea, profesan ser religiosos, profesan creer en Dios, profesan creer en su palabra, pero a la hora de escoger lo que les conviene, no les importa negar sus convicciones. ¿Usted cree, hermanos, que eso solamente pasa en Brasil? ¿Solamente allá? ¿No pasa también aquí? ¿No pasaba en la época en la que se escribió esta carta? ¿Usted cree que no había personas que en determinado momento comenzaron a negar que conocían a Cristo? ¿No le pasó a Pedro? Y fue Pedro, ¿no? Que a veces nosotros lo tildamos de impulsivo, pero él no era solamente impulsivo.
era un hombre que, al igual que usted y que yo, confiamos demasiado en nosotros. Demasiado confiamos en nosotros. No hemos entendido la teología de la palabra de Dios. Y confiamos demasiado en nuestras propias fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo, hoy me negarás. No, Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, no te voy a negar. Pedro, ¿me vas a negar? No, si es necesario, hasta la muerte voy contigo. Y lo negó. Y lo negó. Hermano, nosotros debemos entender que las evidencias no son lo que decimos, sino lo que hacemos. Las evidencias de un verdadero discipulado no es lo que confesamos con nuestra boca, sino lo que hacemos en consecuencia con lo que decimos creer. ¿Qué significa entonces no negar a Cristo? Bueno, para entender esta parte, vamos a irnos a la contraparte, a la antítesis de lo que es negar. Y la antítesis de negar a Cristo es confesar a Cristo. O sea, ¿cómo nosotros no negamos a Cristo? Confesando que le conocemos. Pero entonces debemos hacernos otra pregunta: ¿qué significa confesar el nombre de Cristo? ¿Es solamente decir creo en Cristo? ¿Es solamente pronunciar su nombre como si el nombre tuviera algo mágico, como si fuera un talismán, llegando al punto de ser supersticiosos y atribuyéndole poderes sobrenaturales simplemente a la pronunciación de un nombre? No, ¿qué significa entonces confesar el nombre de Cristo? Porque una de las enseñanzas más malinterpretadas es esta. Cuando se habla acerca de confesar el nombre de Cristo, algunos han hecho de estas palabras una doctrina. Una doctrina, hermanos, que se presenta como el medio para recibir la salvación que Dios ofrece. ¿Cuál es esa doctrina, hermanos? La que todos nosotros hemos escuchado por televisión, o no sé cuántos la practicaron antes de llegar a la iglesia del Señor, que es la oración de fe. No sé cuántos la practicaron, no sé cuántos la han visto por televisión, no sé cuántos la han leído en esos folleticos que te entregan y te dicen: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Sí, y ese plan Jesús lo comenzó a enseñar y lo vamos a ver más adelante. Toma tu cruz y sígueme. Ese es el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Pero al final de ese folletico dice: si quieres ser salvo, repite conmigo esta oración. Y entonces ahí es donde sacan esa mala interpretación del libro o la carta a los romanos. En el capítulo 10, versículo 8 de Romanos, tenemos nosotros de dónde es que ellos han sacado esta doctrina en la cual muchas personas han confiado y consideran que de esa manera ahora tienen una buena relación con Dios, son sus hijos y que un día estarán con Él en la eternidad. Y tienen apoyo, ¿no? Si tomamos este pasaje, uno podría decir, bueno, hay apoyo bíblico, pero es una mala interpretación de este pasaje. Dice el pasaje: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué han enseñado? Ahí está, hermano. Si uno confiesa el nombre de Cristo, uno es salvo. Así que confesar el nombre de Cristo es hacer la oración del pecador, la oración de fe. ¿Es eso lo que realmente enseña este pasaje? Bueno, para entenderlo, nosotros debemos interpretar este pasaje en su contexto original. Y el contexto original, hermanos, es que cuando la predicación del Evangelio llega a la ciudad de Roma, no fue tan aceptado. Gracias a Dios ahí había una congregación, había una iglesia del Señor. Pero la predicación del Evangelio en Roma no fue tan aceptado. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de la capital del Imperio Romano. Cuna de la idolatría. Porque si hubo algo
que caracterizó al Imperio Romano fue llegar a conquistar los pueblos y aceptar todos los ídolos y todas las religiones que ellos tenían para poder formar un pueblo que estuviera sometido y que no tuviera problemas con las enseñanzas o con la religión del Imperio Romano. Entonces no fue tan aceptado, porque era una cuna de idolatría, era una cuna, hermanos, de inmoralidad, comenzando por los mismos emperadores, comenzando por ellos. Algunos emperadores mandaron a matar a sus hermanos para evitar de que les destronaran si ellos no tenían hijos herederos. Otros tuvieron relaciones con sus propias madres, sus propios hermanos, para poder mantener una dinastía y poder mantener el linaje para que siguieran siendo emperadores. Algunos eran homosexuales, como se cree que uno de esos emperadores fue muerto por uno de sus amantes que lo asesinó. Entonces no era fácil predicar en Roma. El evangelio no llegó y la gente abrazó, y como hoy en día las campañas donde millones de personas se reúnen a escuchar la predicación del evangelio, era difícil predicar el evangelio allá. No era fácil, no era sencillo. Llegar con una enseñanza que era contraria al politeísmo, llegar con una enseñanza de justicia y de moralidad que era contraria a lo que el Imperio Romano había enseñado y que sentaban las bases sobre cuál la sociedad de aquella época estaba establecida, igual que hoy. Hermanos, igual que hoy está sucediendo en muchos países occidentales que todavía conservan destellos del Imperio Romano. Hay países que todavía conservan destellos del Imperio Romano. Y son esos países los que están introduciendo nuevas bases, nuevas creencias, para que las personas ya no quieran más el cristianismo y abracen el politeísmo. Es decir, cree en Dios a tu manera. Vive tu vida como quieras. Al final, si Dios es bueno, Dios no puede condenar a nadie. Dios tiene que aceptarlos a todos. Es en ese contexto, hermanos, en que se escribe este pasaje, en que muchos cristianos tenían que enfrentarse a la persecución política, religiosa, económica, social y física de la época, ya que muchos emperadores se hacían llamar dioses. Escuchen, los emperadores de esa época se hacían llamar dioses y ellos habían ordenado ser adorados. Muchas veces salían en pequeñas procesiones, enviados o comisionados por el emperador para que todas las personas reverenciaran su nombre. Entonces salían en pequeñas procesiones, nada diferente a lo que sucede hoy en día. Recuerde que la Iglesia Católica en una época fue el Sacro Santo Imperio Católico. Por eso ellos siguen conservando todas esas tradiciones. Entonces los emperadores mandaban comisionados en procesiones con un templecillo, una estatua de él, donde se estaba quemando fuego e incienso, y se paseaban por las calles, y todas las personas que estaban por ese lugar debían inclinarse, arrodillarse y declarar: César es Curios, o César es el Señor. ¿Qué pasaba cuando se acercaban y había un cristiano? Si era, como yo he dicho en otras ocasiones, y esta frase no es mía, la escuché de un hermano, si era esa especie en vía de extinción que se llama un verdadero hijo de Dios, él no se arrodillaba y él no decía César es el Señor, él guardaba silencio. Pero si era ese otro tipo de personas que solamente les gustaba asistir a una congregación, que se creían religiosos, que asimismo se consideraban cristianos, entonces pasaban esas personas en la procesión y esta persona decía César es el Señor. Bueno, eso lo digo con mi boca, yo en mi corazón creo en Dios. En mi corazón, en lo más profundo de mi corazón, yo creo que solo Jesús es el Señor. Pero para evitar problemas, bueno, ¿qué tiene de malo? Igual la palabra enseña que hay que someterse a las leyes terrenales, entonces, sí, César es el Señor, y se hincaban. Pero un verdadero cristiano no. Y cuando ese verdadero cristiano se le llamaba y se le decía, confiesa que César es el Señor, o si no vas a morir, ese cristiano decía, Jesús es el Señor. Él confesaba el nombre de Cristo y lo confesaba porque creía en su corazón.
Y es por eso que esos hombres eran muertos. En ese contexto es que está Romanos capítulo 10. No es la moda de hoy en día. De 1000 personas se entregaron a Cristo. ¿Y cómo lo sabes? Todos repitieron la oración de fe. Y así le venden a las personas, como decía el hermano Juan Antonio Monroy, nubes de polvo. Porque eso es lo que se vende, nubes de polvo. Donde se le vende a las personas una mala información, una información engañosa. Se convirtieron 5,000 personas con la venida de tal predicador televangelista, porque hicieron la confesión de fe. No, era en este contexto donde se confesaba el nombre de Cristo. En Apocalipsis capítulo 2 tenemos nosotros, y también lo estudiamos con toda la iglesia, a otro hombre que estuvo dispuesto a confesar el nombre de Cristo bajo estas circunstancias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 y versículo 13 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué fue lo que hizo Antipas? No negó a Cristo. Hay varias versiones acerca de lo que le sucedió a Antipas. Una de ellas es que, recuerde que ellos se reunían en catacumbas y en una ocasión salió a buscar víveres, a buscar algo. Lo tomaron los soldados romanos y le dijeron: confiesa a César como el Señor. Dijo: no, Jesús es el Señor. Y lo decapitaron. Otros comentaristas dicen que hizo lo mismo, no negó a Cristo y fue echado en una paila de agua hirviendo vivo. Y así murió Antipas. Hermanos, eso es lo que significa no negar a Cristo, confesar a Cristo. Para nosotros a veces es fácil. No, yo no niego que soy cristiano, yo hasta oro en público. Yo a mis amigos les digo que soy cristiano, ellos lo saben, mis compañeros de trabajo lo saben. Eso es con la boca, con los hechos. ¿Estamos dispuestos a confesar a Cristo? Con los hechos. Porque esto es lo mismo que Jesús enseñó en Mateo 10:32, en Lucas capítulo 12, versículo 18. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y muchos de nosotros creemos que la única confesión de creer en Cristo es la que nosotros hacemos el día de nuestro bautismo. Yo lo confesé. Y habían varios hermanos, ellos son testigos de que yo hice mi confesión de creer en Cristo. No, hermanos, cuando Jesús está enseñando esto, Jesús no lo está hablando dentro del contexto del bautismo. Jesús lo está hablando dentro del contexto de lo que costaba seguirlo a Él. Cualquiera pues que me confiese, yo también le confesaré. Pero también dijo Jesús: cualquiera que me niegue. Escuche, cualquiera que me niegue, cualquiera. Y la frase cualquiera en el griego es la misma que en el español, cualquiera. No tiene otra interpretación. Dios no tiene hijos favoritos, ni preferidos, ni consentidos. Es cualquiera. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Yo también le negaré. Jesús no se refería a que las masas fueran detrás de Él diciendo: creemos en Cristo y por eso es que vamos detrás de Él. Era mostrar con sus hechos que estaban dispuestos a confesar a Jesús. Era estar dispuestos a sufrir la persecución. Era estar dispuestos a sufrir la exclusión de los círculos sociales. Era estar dispuestos a sufrir la traición de sus familiares. Yo no sé si usted se ha visto películas que tienen que ver con el holocausto nazi. Muchas personas, por temor a los nazis, entregaron a sus familiares judíos. Por temor a los nazis. Entregaron a sus hijos, entregaron a sus padres, entregaron a sus esposos, entregaron a las suegras. Bueno, algunos contentos de hacer eso, ¿no? Pero muchos empezaron a entregar a sus familiares por miedo a los nazis. En esta época estaba sucediendo lo mismo.
muchas personas, por temor al imperio romano, comenzaron a entregar a sus hermanos cristianos. Y muchos de ellos también se profesaban ser cristianos. Algunos historiadores dicen que muchos comenzaron a introducirse en las congregaciones para empezar a identificar dónde vivían, porque ellos se reunían en oculto en las catacumbas. Se hacían pasar como cristianos y se reunían durante un tiempo y comenzaban, como no había fotografía, entonces comenzaban a identificarlos, a reseñarlos para luego entregar la información al imperio romano y que los fueran capturando de casa en casa. Es sobre eso que Jesús dice: no has negado mi nombre. Hermanos, yo sé que todo esto suena anacrónico. Es decir, hermano, pero eso no sucede hoy en día. Qué bueno que no suceda en esa forma. Pero ¿sabes qué es lo más peligroso? Que todavía nosotros estamos expuestos a otro tipo de persecución y no la hemos identificado. Y eso es peligroso. A tal punto que nosotros vamos por la vida negando el nombre de Cristo y no nos damos cuenta. Vamos por la vida negando el nombre de Cristo y no nos hemos dado cuenta. Eso es más peligroso todavía. Porque cuando tú veías a un soldado y escuchabas el golpear de sus escudos o de sus espadas en el escudo, tú sabías a qué atenerte. Hoy en día no hay discernimiento, hermanos. Hoy en día no hay discernimiento de la persecución. No tenemos una cosmovisión de lo que Satanás está haciendo en contra del cristiano. Y todo lo que el mundo está ofreciendo, el cristiano lo está absorbiendo. Todo, hermanos. Todo lo que el mundo vende y ofrece nos parece bueno, agradable, lícito, que conviene, hasta en muchas ocasiones que contribuye a la extensión del evangelio. Y lo abrazamos. Y no nos damos cuenta, hermanos, que en muchas ocasiones hemos estado negando el nombre de Cristo por abrazar la cultura, por abrazar lo que el mundo dice y enseña, con filosofías y huecas sutilezas que para engañar usan con artimañas el error. Y como no hay discernimiento en nosotros, como todo lo que nosotros creemos que ser cristiano significa es: yo oro mucho y me congrego el primer día de la semana. No estudiamos la Biblia, no leemos la Biblia. Y yo hago esto con mi familia, preguntarles qué aprendimos. No de que se acuerdan, porque a veces se acuerdan del tema, del pasaje, de la ilustración, de la historia. No, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos enseñó Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hacemos ese autoexamen? Bueno, Señor, hoy aprendí un principio de cómo debo vivir como hijo tuyo. Hoy entendí que esto que el mundo ofrece y que yo estuve haciendo durante mucho tiempo delante de tus ojos es pecado, y si no es pecado no conviene y no edifica, y si no conviene y no edifica, ¿para qué perderle tiempo a esto? ¿Cuántos de nosotros nos autoevaluamos de esa manera? ¿O nos autoevaluamos utilizando como estándar al resto de las personas? Bueno, yo no soy pecador como él, ni como él, ni como él, ni como ella. Ni siquiera como ese otro va a esa iglesia, pero usted lo viera cómo grita. La esposa no es sujeta, yo sí me sujeto, hermano. El esposo no es responsable, yo sí soy responsable. Los hijos son desobedientes, no, yo sí soy obediente a mis padres. No es a la luz de eso que nosotros debemos examinar las evidencias de nuestro verdadero discipulado. Es cuántas veces hemos tenido que escoger entre lo que le agrada a la carne y lo que enseña a Dios, y hemos tomado la decisión de obedecer a Dios, aunque la carne nos pida a gritos que hagamos eso. Es a la luz de eso, hermanos, que nosotros debemos evaluar si realmente no hemos negado el nombre de Cristo. En Hebreos, capítulo 11, versículo 23 al 27, abran sus Biblias, por favor, si la tiene cerrada, o como decía un hermano, enciéndala, porque ya hoy las encienden, ¿no? Hebreos 11, 23 al 27, dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes
ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Antes de ver lo que hizo Moisés, y antes de tocar el capítulo 11, pues tenemos que ir en orden, hay que ver el capítulo 10, ¿no? Pero antes de ver lo que hizo Moisés, miremos el contexto del capítulo 11, porque muchas veces nosotros creemos que, comenzó el capítulo 11, es otro tema. No es otro tema, es un tema que está contextualizado por todo lo que ha venido diciendo. Y el contexto inmediato es el capítulo 10, versículo 37 al 39. Por favor, leámoslo. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por fe, no dice por la fe, el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Escuche, el escritor a los Hebreos identificó que dentro de esta congregación habían dos grupos, como los hay en todas las iglesias del Señor, como los hubo en el grupo escogido por el Maestro de Maestros, con la omnisciencia que ninguno de ustedes ni yo podremos tener, Jesús. Jesús escogió un grupo y ahí había uno que no era parte del grupo. En la iglesia del Señor siempre van a haber infiltrados. El escritor a los Hebreos enseña que hay un grupo de personas que retrocedieron, pero él aclara y dice, pero nosotros, y está hablando con aquellos que han mostrado evidencias de su verdadero discipulado, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Yo quisiera creer que todos los que estamos aquí somos este grupo de personas. Yo quisiera creer que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Yo quisiera creer eso, hermanos. Pero la realidad muchas veces es otra. Cuando usted lee Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salieron para que se manifestase, escuche esta palabra, no para que se manifestara que ellos no eran, sino que no todos son. El escritor de Primera de Juan está diciendo, todavía hay en la iglesia personas que no son de nosotros. Y tarde o temprano van a salir. Tarde o temprano van a salir. Por eso decía, Jesús muchas veces tuvo que utilizar el colador para filtrar las multitudes. Cuando leemos Hebreos capítulo 11 y vemos lo que hizo Moisés, no podemos olvidar que el contexto es la fe. ¿Pero cuál fe? No es la fe intelectual, no es la fe que nosotros decimos creer. Y a veces decimos ser personas de fe. No, yo tengo mucha fe. Escúcheme, no importa si usted y yo tenemos mucha fe, si nuestra fe no está dirigida a la persona adecuada, no importa la fe que tengamos, porque los demonios también creen y tiemblan. Si nuestra fe no está depositada 100% en Dios, no importa cuál sea el tamaño de nuestra fe. No importa cuánto yo profese tener fe. Así que hablar de que somos de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, entonces el escritor en Hebreos capítulo 11 comienza a mostrarnos ejemplos. Y hay muchos, pero yo quiero que toquemos solamente el de Moisés en este momento. En el versículo 23, ya lo vimos al 27. Primero, ¿qué hicieron los padres? Escondieron a este niño porque le vieron hermoso. Y yo conversando este tema con unos hermanos esta semana que compartíamos acerca de esto, yo les decía, para las madres, ¿qué niño es feo? Para los padres, ¿qué niño es feo? ¿Sí o no? Entonces, entender la frase, le vieron hermoso, tiene otro sentido. Había algo que Dios estaba utilizando para que ellos vieran que este muchacho no era como todos. No era como todos. Vieron algo especial.
Yo no sé si Dios influyó para que ellos notaran algo que a simple vista nadie hubiese notado. Pero ellos decidieron esconderlo. ¿Esconderlo de qué? Esconderlo de un decreto de Faraón de la época. Todos los niños que nacían de las mujeres hebreas, varones, tenían que ser ahogados, muertos o estrangulados. Las niñas no, porque las niñas eran utilizadas como concubinas o como sirvientas en los palacios de Faraón. Pero a los hombres, ellos comenzaron a ver que el pueblo israelita comenzó a expandirse, el pueblo hebreo, y ellos vieron una amenaza, así que decidieron, hay que matar a los niños. Pero los padres de este niño, Moisés, le guardaron la vida 3 meses. Como vieron que ya no pudieron conservarle más tiempo en casa, no sé si era por los gritos, yo no sé si era por eso, de pronto lloraba mucho. ¿Qué niño no llora, no? Hasta los niños mudos lloran. ¿Qué niño no llora? Hay madres que se frustran porque el niño llora. Es que todos los niños lloran. Ahora, hay que aprender a conocer por qué lloran. Y por eso es que muchos que son padres a temprana edad tienen que luchar mucho con los niños. Porque no han visto cómo es la crianza de un niño. Porque no se acercaron a aprender cómo hacer con un niño. Cómo aprender a identificar qué le sucede, por qué llora, si ya comió, si ya le cambió el pañal, por qué sigue llorando. Pero todos los niños lloran. Así que ellos decidieron conservarle la vida y lo meten en ese canastico que hemos visto en las películas, y por eso es que es su nombre, Moisés. ¿Por qué? Salvado por las aguas. Eso es lo que significa el nombre Moisés. Ahora, eso hicieron sus padres hasta cierto tiempo. Y al igual que le preguntaba a estos hermanos ese día que conversábamos, jóvenes, yo les quiero hacer una pregunta. Y bueno, todos los que somos hijos y tenemos padres todavía, cierra por un momento tus ojos, si lo quieres hacer, es literal, no es metafórico. Cierra por un momento tus ojos y comienza a preguntarte, ¿qué han hecho tus padres por fe para que tú estés hoy aquí? ¿Qué han hecho tus padres? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántos esfuerzos? ¿Cuánta dedicación? ¿Cuánta paciencia contigo? ¿Cuánto han invertido en ti? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas noches en vela? ¿Cuántas noches de literalmente sacarse, no el pan de la boca, pero sí dejárselo de comer para dártelo a ti? ¿Cuántas veces tuvieron que sufrir ellos para que tú no sufrieras? Eso hicieron tus padres por fe. La pregunta es, ¿ahora tú qué vas a hacer por fe? Porque los padres hicieron algo, pero luego Moisés, por la fe, decidió dejar Egipto y todo lo que le ofrecía ser hijo de la hija de Faraón. Escuche, ¿qué le ofrecía ser hijo de la hija de Faraón? Comodidad. Mujeres, no era la que se enamorara de él, él podía tener la que quisiera. Si usted lee la historia, aún de los reyes de Israel, así eran estos hombres. Mandaban un día a buscar concubinas. Y no importa si el rey era feo, gordo, barrigón, mueco, no importa. Esa mujer tenía que venir y acostarse con el rey. Y si no era por las buenas, era por las malas, como lo hizo David. Porque ni siquiera David se salvó de esto. Moisés podía tener toda la mujer que quisiera, todo el dinero que quisiera, los carros que quisiera. ¿Usted sabe cuál es el símbolo de el Ferrari? Un caballo. Moisés podía tener un Ferrari de la época, un caballo negro, árabe. La comida, toda la que quisiera, la protección, toda la que quisiera. Es decir, estamos hablando, hermanos, de que Moisés no renunció simplemente a un sueldo de 1.500.000. Hay algunos que dicen, hermano, yo he hecho un sacrificio grande por la obra. A mí me ofrecían 1.500.000 y renuncié a él por la obra por uno de 1.480.000. No, no era ese sacrificio. No era ese esfuerzo. Miremos el contexto. ¿A qué renunció Moisés? Y uno pudiera decir, bueno, renunció a eso porque le estaban ofreciendo algo o mejor
o igual. Y uno podría decir, bueno, ahí sí, ¿no? Puedo pensarlo y hacer la elección. No, escuche lo que dice la palabra. Él renunció a eso por escoger los vituperios de Cristo y ser maltratado con el pueblo de Dios. Es decir, Él no renunció a un placer por otro. Él renunció a una riqueza por otra. ¿Sabe cuáles riquezas? Las riquezas de Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros hemos vivido demasiado tiempo en un mundo materialista que ha logrado colocar semillas materialistas en nosotros. Y nosotros no estamos dispuestos a renunciar a lo material por las riquezas de Cristo. No estamos dispuestos. Cuando ponemos en una balanza lo que Cristo ofrece, lo que el mundo ofrece, decimos, bueno, esto, Señor, esto yo te lo acepto, pero en el cielo, aquí déjame disfrutar de esto. Déjame disfrutar del placer. Déjame disfrutar de gozar de buenas relaciones con todo el mundo. De ser la persona aplaudida por todos los demás. La persona chévere. La persona agradable. La persona que aunque profesa ser cristiano, no es fanática. Porque eso es lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? No, hermano, yo soy cristiano, pero no fanático. Cristiano solamente. El fanatismo no es conmigo, hermano. Uno tiene que ser tolerante. Y esa frase sí que ha calado en el corazón de la sociedad y en muchos corazones de muchos que se llaman cristianos. Hay que ser tolerantes. Bueno, si usted ve las Escrituras, Dios no es tolerante. Dios no es tolerante, por lo menos el Dios de las Escrituras que yo conozco no es tolerante. Él juzga el pecado, condena el pecado. Pero nosotros hemos caído en esa condición de ser tolerantes. Moisés no. Moisés prefirió renunciar a todo lo que le ofrecían en el imperio egipcio y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Hermanos, identificarnos con la causa de Cristo no es solamente decir que somos cristianos. Identificarnos con la causa de Cristo es tener como único propósito de vida hacer todo lo que hacemos para agradar a Dios. Eso es identificarnos con la causa de Cristo. De lo contrario, hermano, no importa si hacemos muchas cosas que parecen ser producto de la fe. Escucha, no importa si hacemos muchas cosas que parecen ser producto de la fe, si al final mi propósito no es agradar a Dios, entonces no sirve de nada. Y tenemos un ejemplo, hermanos, de un hombre religioso que hizo muchas cosas que provenían de la fe, pero no las hizo para agradar a Dios. En Lucas, capítulo 18, versículo 10 al 12, mire lo que hacía este hombre, que aparentaba ser muy piadoso, muy consagrado y un hombre de fe. Lucas 18, versículo 10 al 12, dice la palabra de Dios. 2 hombres subieron al templo a orar. Escúcheme, hermano y hermana, ¿orar es un acto de fe o no? Quiero tener fe que me están escuchando. ¿Orar es un acto de fe o no? ¿Sí o no? Sí lo es. Así que los 2 hombres aparentan hacer un acto de fe. Subieron al templo a orar. ¿Congregarse es un acto de fe? ¿O estamos aquí porque no tenemos más remedio? Posiblemente algunos jóvenes estén aquí porque el papá le dijo, pues si no te quieres reunir en la casa tampoco te dejo, igual te vienes conmigo. No sé si los haya. No sé si algunas esposas estén aquí en contra de su voluntad o algunos esposos. No lo sé. No sé si algunos estén aquí porque les gusta ir a la iglesia. Hay personas que les gusta ir a la iglesia. Bueno, reunirse es un acto de fe. Así que estos hombres están haciendo un acto de fe y dice, fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, este es el religioso, oraba. Escuche, está haciendo un acto de fe. Pero mire, oraba consigo mismo. Él no está hablando con Dios. Él está hablando con él mismo. Y oraba de esta manera:
Aquí sí metió el cliché. ¿Cuál es el cliché? Dios. Eso es como cuando usted y yo decimos, si Dios quiere, el próximo año viajo, ya tengo los tiquetes. ¿Cómo así que si Dios quiere? Si Dios quiere, yo me caso dentro de un año, pero es que ya la cortejé, ya le propuse matrimonio, ya compramos el anillo, ya tenemos el apartamento. ¿Es si Dios quiere? No, no es si Dios quiere, yo ya estoy haciendo todo. Entonces metió el cliché. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿El ayuno es un acto de fe? ¿O es una huelga de hambre contra Dios? Señor, voy a ayunar para que me respondas. Eso es huelga de hambre. Eso no es acto de fe. Eso es hacer lo que el mundo hace con los gobiernos. Me tapo la boca, me amarro a un poste y hasta que el gobierno no me conteste, no como. Eso es huelga de hambre. El ayuno es un acto de fe. Así que este hombre se congregaba, este hombre oraba, este hombre ayunaba. Y miren, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ofrendar es un acto de fe? ¿Sí o no? La pregunta, ¿agradaba a Dios lo que este hombre hacía? ¿Le agradaba? Hermanos, ese es el punto donde tenemos que examinarnos. No importa si hacemos muchas cosas que provienen de fe, si no las hacemos con el único propósito de agradar a Dios, si la motivación de nuestra vida no es el identificarme con Cristo, buscando que Dios sea glorificado, solamente Él, entonces yo no agrado a Dios, no importa lo que haga. Porque Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Escuche, no importa si yo hago actos de fe, el punto es si yo realmente tengo fe que agrada a Dios, porque no importa lo que yo haga. No importa si un día tú decides irte de misionero al África y mueres allá, crucificado boca abajo. Si no lo hiciste por agradar a Dios, no importa lo que hayas hecho. No importa si un día alguien decide renunciar a un buen empleo, pero le toca que pecar, y decide renunciar a ese empleo, no por agradar a Dios, sino por conservar una apariencia de moralista. No importa si lo hace, no agrada a Dios. No agrada a Dios. Hermano, no es lo que hacemos, son las motivaciones con las que hacemos las cosas lo que agrada a Dios. Eso es lo que significa no negar a Cristo. Porque dice, porque el que le busca o el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No voy a aclarar esa parte, más bien adelante la voy a aclarar para no irnos a otro punto, para interpretar lo que significa le buscan. Le adelanto algo, lea Romanos capítulo 3 versículo 9 en adelante, para que usted se dé cuenta cuántas personas lo buscaban, pero eso lo vamos a aclarar después. El punto es este, hermanos, la fe es porque nosotros creemos que Dios es real, no solamente un invento, no solamente una cultura, no solamente una herencia que he recibido de mis padres. Hay algunos que dicen, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la fe. ¿Pero cuál fe? ¿La fe de asistir a un local de reuniones? ¿La fe de congregarnos cada primer día de la semana? No, es la fe que cree que Dios es real. Porque eso fue lo que leímos en Hebreos capítulo 11. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Decidió dejar todo placer, toda comodidad, porque él creía que existía un Dios que le iba a dar un galardón mejor que ese, y no aquí en la tierra. No aquí en la tierra. Porque termina Hebreos diciendo, si ellos buscaban una patria terrenal, pues la hubieran encontrado. Ellos buscaban la celestial. Esa era la patria que ellos buscaban. Así que, como decía hace 8 días, no podemos creer la mentira de que está enseñando la secta llamada Palabra de Fe. Busca tu mejor vida ahora. Y hay muchos cristianos que están en eso.
buscando su mejor vida ahora. Nuestra mejor vida está en la presencia de Dios. No aquí. No es aquí, hermanos. Nuestra mejor vida está en la presencia de Dios. Así que la razón por la que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y todo lo que eso significaba es porque él creía que realmente Dios es real. Así que la fe, hermano, no es un acto de cultura. La fe es un acto de valentía. Porque cuando confesamos que creemos en Dios, nos vamos a tener que enfrentar a muchas cosas que son contrarias a todo lo que nosotros deseamos, a todo lo que nosotros queremos. El versículo 27 de Hebreos dice: por la fe dejó Egipto, escuche, no temiendo la ira ¿de quién? Del rey. Yo no sé si usted ha visto últimamente las noticias que hay tensión entre Estados Unidos e Irán, ¿sí o no? Tienen temor el uno del otro, porque según algunos expertos, Irán tiene la capacidad nuclear para destruir todo Estados Unidos y todo Suramérica, Centroamérica, todo. Tiene la capacidad nuclear para hacerlo. Y Estados Unidos igual. Estados Unidos tiene bases militares en Alemania, en Italia, en España, en Israel, en las costas del Mediterráneo. Y hay tensión entre ellos y hay temor. Escuche, el faraón de esa época también tenía poder para hacer como la película de los Avengers, un chasquido con las manos. Manden a matar a Moisés. Y lo mataban. Lo mataban. Moisés no temió la ira del rey. No le tuvo temor al hombre, porque él sabía que no es el hombre al que al final nos va a juzgar, es Dios. El hombre no nos va a juzgar. Y a veces le tenemos más temor al hombre que a Dios. Queremos mantener las apariencias con el hombre, aunque Dios conoce nuestros corazones. Ocultamos nuestros pecados de los hombres, pero ¿quién los puede ocultar de quien realmente nos conoce? Moisés fue valiente y en un acto de fe se enfrentó a la ira del rey. Porque él se sostuvo como viendo ¿a quién? Y aquí hay una aparente contradicción. Se sostuvo como viendo al que no se puede ver. ¿Usted entiende eso? ¿Usted lo entiende? Yo no lo entiendo. Si usted lo entiende, hermano, qué bueno. Gloria a Dios porque ha derramado gracia sobre ti. Pero yo no lo entiendo. ¿Cómo uno puede ver al invisible? ¿Cómo poder ver al invisible? Bueno, hay una manera que no se puede explicar matemáticamente como 2 y 2 son 4, pero que se explica por la fe. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, versiones más literales dicen, ellos constantemente ven a Dios. ¿Cómo vio Moisés al invisible? Por la limpieza de su corazón. Queremos ver a Dios. Queremos tener la seguridad de que nosotros tenemos comunión con Él. ¿Cómo está nuestro corazón? Y cuando digo eso, hermano, no pensemos en esos pecados vulgares. A veces pensamos, pues yo me analizo, a ver, adulterio, no, voy bien, Señor. Fornicación, no. Robo, menos. Mentiras, tampoco. A veces pensamos en esos pecados relevantes que la Iglesia Católica le dio nombre de pecados capitales. Pensemos en esos otros pecados, que también son pecados, y que usted y yo sabemos. Pensemos en ellos. En esa condición, hermanos, ¿cómo estamos viendo a Dios? ¿Cómo lo estamos viendo? Así que no negar a Cristo es tener la convicción, hermanos, de que donde quiera que yo esté, Dios está a mi lado. Y a veces utilizamos Mateo 28:20 para alentar a los hermanos, ¿sí o no? O para alentarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? El Señor prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, levántate, Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Siente el abrazo de Jesús. Siéntelo cuando estás viendo cosas indebidas. Sintámoslo cuando estamos guardando rencor en el corazón.
Sintámoslo cuando mentimos. Sintámoslo cuando tomamos lo ajeno. Sintámoslo cuando estamos murmurando de otros. Sintámoslo cuando tenemos malicia en nuestros corazones. Ahí también Jesús es real para nosotros. Ahí también estamos viendo al invisible. Ahí también, hermanos. Jóvenes, antes de tú hacer algo inmoral, recuerda que hay un ser invisible que aunque tú no veas te está viendo y que un día tendrás que darle cuenta de todo lo que has hecho. Y a veces pensamos, ay, qué bueno, yo ya soy cristiano. ¿No hemos leído 1 Corintios? Pablo se incluye y dice, todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Gracias a Dios que uno no recibirán condenación. Pero ahí comenzarán a mencionarse cada obra de nosotros utilizando un elemento acusador. ¿Sabes cuál? Nuestra propia conciencia. Nuestra propia conciencia. Nuestras propias memorias. Para que no digamos, yo no me acuerdo de eso. A ver, ¿qué día fue? ¿Estaba lloviendo o hacía sol? ¿A qué horas fue? Espera un momentico, ¿a qué horas fue? A las 11. Ah, no, es que usted y yo hablamos a las 10:59. ¿Qué día fue? El domingo. Ah, pero recuerde que es que nosotros nos vimos fue el sábado en la noche. No, ese día no va a haber ninguna excusa, hermanos. Ese día vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Sea bueno o sea malo. ¿Qué es entonces no negar a Cristo? ¿Qué es entonces confesar a Cristo? ¿Qué es entonces? Es estar dispuesto, hermanos, a vivir con las virtudes del Espíritu, con el fruto del Espíritu. Por eso la palabra dice, ni fornicación, ni adulterio, ni palabras corrompidas, eso ni aún se nombre entre ustedes. Escuchen, ni siquiera dice que las practiquemos, dice que ni aún se nombre entre nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros somos desagradecidos con lo que Dios nos da, con lo que tenemos hoy, y queremos más? Y uno de los problemas del hombre es que nunca se sacia el ojo de ver. Nunca se sacia. Siempre queremos ver algo más. Y si no, ¿por qué queremos cambiar de muebles, de televisión, de productos o de herramientas tecnológicas? Un hermano decía que él vivía esclavo de la tecnología en los autos, hasta que él se dio cuenta que en la ciudad que vivía el límite de velocidad eran 60 kilómetros por hora y dijo, ¿para qué un carro que ande a 300 kilómetros? Si igual tengo que andar a 60. ¿Para qué un carro de $300,000 si el de 15,000 también me lleva? Pero esa es la mentalidad de nosotros. Siempre queremos algo más. La impaciencia, la ingratitud, la codicia. Nada de eso debe estar en nuestras vidas. Si creemos que Dios es real y que Él nos pedirá cuentas un día, hermanos, y que yo confesé que le conocía, pero vivía ignorando su voluntad, porque de nada sirve decir yo le conozco si ignoro su voluntad. Él me pedirá cuentas por haber desobedecido su palabra. No importa si hacemos algunas cosas que dice la palabra, como el fariseo. El fariseo hacía muchas cosas que la palabra de Dios decía, ¿sí o no? Y la palabra de Dios nos enseña, ora, ayuna, congrégate y ofrenda. Lo estamos haciendo. Pero ¿qué de las otras cosas que Dios me dice? Hermanos, nosotros no somos Dios para escoger qué hacer y qué no hacer. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Ya Dios nos lo reveló. Y por eso es que Romanos 12:2 dice que nosotros debemos experimentar o gustar la palabra de Dios, que es buena, agradable y ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto de esa palabra? Porque a veces somos selectivos. Señor, tú me pides que ame a mis hijos, yo a ellos los amo, pero que ame a mi esposa, que ame a mi esposo, ay Señor, me cuesta. Que ame a mis enemigos, me cuesta. Que perdone de la manera que tú me perdonaste, me cuesta. Entonces nos comenzamos a volver selectivos. Si yo realmente creo que Dios existe, entonces yo debo creer que todo lo que Él reveló es perfecto. Perfecto, hermanos. Así que la razón
por la que no nos identificamos con Cristo y comenzamos una vida de pecado, ¿sabe cuál es? La incredulidad, porque creemos que Dios no existe. Y si Dios no existe, entonces no importa lo que yo hago, al final nadie me va a pedir cuentas. No importa, cada vez que pecamos, ¿sabe dónde comenzamos? En la incredulidad. Comenzamos a convencernos de que Dios no es real. Y por eso tengo derecho a pecar, libertad para pecar. Porque es mentira que al final yo voy a tener que darle cuentas a un Dios justo. Tengo derecho a desobedecer su palabra. Pero si somos nosotros de los que dice Hebreos 10:37, de los que tienen fe para preservación del alma, entonces confesemos a Cristo, hermanos, y no solo con la boca, confesémoslo con nuestros hechos. Confesémoslo con nuestros hechos. ¿Creemos que Dios es real? No contestemos solamente, hermanos, con un amén, un gloria a Dios. No contestemos con las emociones. De Dios y el mundo quien vea en la práctica si realmente nosotros confesamos su nombre. Porque aquí podemos todos decir amén. Todos creemos en Dios y creemos que es real. Son los hechos, hermanos, los que confesarán si realmente nosotros creemos que Él es real. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la pregunta que debemos hacernos esta mañana, hermanos, es: ¿estamos dispuestos, como esos hermanos del primer siglo, a no negar a Cristo? Viendo esos ejemplos de lo que ellos hicieron por fe, hermanos, ¿nosotros estamos dispuestos? Viendo el ejemplo de Moisés, a todo lo que renunció, viendo el ejemplo de los apóstoles que estuvieron dispuestos a morir por su fe, viendo el ejemplo de Antipas, que estuvo dispuesto a morir, viendo el ejemplo, hermanos, de la iglesia en Pérgamo, que no negó el nombre de Cristo, de la iglesia en Filadelfia, ¿nos vamos a identificar con Cristo? Pero vuelvo al punto, hermanos, no solo con un amén hoy, que no sea solamente un amén, que sea una vida práctica, que todos los días nosotros nos identifiquemos con Jesús, en cada cosa que hagamos. Hermanos, a veces pensamos que no hay nada espiritual en el trabajo. Sí hay mucha vida espiritual, porque yo estoy predicando el evangelio siendo un trabajador honrado, respetuoso, honesto y cumplido. Eso es vida espiritual. Eso es vida de fe. Eso es vida de fe. Con mis vecinos, viviendo en santidad y en piedad, eso es vida de fe. En mi familia, en mi conducta, eso es vida de fe. No la fe que el mundo ha enseñado, que se vive solamente aquí, en las 3 paredes en las que nos congregamos. Es en la práctica, hermanos, donde se vive la vida de fe. Así que, si nosotros realmente creemos en Cristo, vamos a estar dispuestos a confesarlo. No importa lo que se venga en contra de nosotros. No importa, hermanos. Porque nosotros tenemos un mejor galardón: las riquezas de Cristo. Ese es el galardón que nos espera, hermanos. Amigo y amiga que nos visitas, o que posiblemente nos vas a ver o nos estás viendo por video, si tú no confiesas a Cristo ahora, en tu vida, diariamente, un día lo vas a tener. Un día lo vas a tener que hacer, amigo. Vas a tener que hincar tu rodilla, y tu lengua, aunque no quieras, confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes cuál es la diferencia entre hacerlo ahora y hacerlo después? Que ahora puedes recibir el perdón de tus pecados. Ese día recibirás el castigo por tus pecados. Confiesa el nombre de Cristo ahora, obedece el evangelio siendo bautizado para el perdón de ellos, y sigue viviendo cada día de tu vida, no negando a Cristo, sino confesándolo con tus hechos. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Próximo domingo continuaremos meditando sobre este tema. Vamos a continuar con nuestro hermano Oscar, con una alabanza para nuestro Dios, y luego en la ofrenda del Señor.